Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga, es un gusto verlos. Gracias al Señor que nos permite estar en su casa para aprender de su palabra, alabarle y también tener comunión unos con otros. ¿Cuánto les da gusto ver al hermano que tiene a un lado? ¿O no le da gusto? Ay, ¿por qué vino? Es una bendición poder compartir estos tiempos. Y el tema que vamos a ver el día de hoy se llama Esperar en Dios. Esperar en Dios. Si me acompaña a Lamentaciones 3:25. Lamentaciones, si es un libro, si viene en la Biblia, si existe. Lamentaciones capítulo 3, 25. Y dice así: Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Si me acompaña cerrando sus ojos para iniciar. Amado Padre, te damos gracias desde lo profundo de nuestro corazón por tu bondad hacia nuestras vidas, porque nos permites tener tu nombre en nuestros labios y alabarte y bendecirte. Gracias, qué dichosos somos, Señor, de poder estar en tu casa y de poder estar en tu presencia y de poder estar en comunión con nuestros hermanos. Somos bienaventurados al estar en tu casa y queremos que tú hables a nuestras vidas una vez más. Queremos que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, que tú pongas tu palabra en nosotros, Señor, que nos permitas escuchar tu voz en medio de la enseñanza y saber que eres tú quien nos quiere hablar, Señor. Te ruego que tú prepares nuestros corazones, que seamos buena tierra, Señor, en la cual tu palabra pueda dar fruto que sea agradable a tu corazón. Yo te doy gracias, Señor, pongo mi vida en tus manos y te ruego que me ayudes a poder hablar tu palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues gracias a Dios que se acabó la música que teníamos aquí enfrente. Bueno, creo que hicieron una pausa. Ya iba a tener mi piecito así, dijera el pastor. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo ser pacientes? Casi todos levantaron la mano. Yo creo que a todos nos cuesta en algún momento tener paciencia y nos desesperamos con facilidad en aquellas cosas que queremos que sucedan. Cuando queremos que algo suceda y no sucede, pues como que nos desesperamos. Hay algunas personas que suelen ser más pacientes que otras. ¿Tú conoces personas muy pacientes? ¿O conoces personas que son impacientes, muy impacientes? ¿Tú cómo eres? ¿Paciente o impaciente? Los niños suelen ser muy desesperados normalmente. Mi hija, cuando me pide alguna cosa, la quiere inmediatamente. A veces le pide a mi esposa que haga hot cakes y al minuto dice: mami, ¿ya está? Bien chistosa mi hija. Me pide que le haga un huevo frito y al minuto me dice: papi, ¿ya está mi huevo? Le digo: no, todavía no lo hago. Espera, hija, tienes que ser paciente. Y yo les aseguro que todos en alguna circunstancia muy particular podemos ser pacientes en algunas cosas, pero siempre va a haber algo que nos colme la paciencia. Siempre va a haber algo que nos cause desesperación. Yo me considero una persona paciente hasta cierto punto en muchas cosas, pero también hay cosas que me desesperan. Y yo lo reconozco, ¿no? Ahí después le preguntan a mi esposa cuáles son esas cosas. A mí el tráfico me desespera mucho, y más cuando tengo prisa. Y yo siento que hijo, ya voy a llegar tarde. Hay cosas que a todos nos desesperan y es parte de nuestra naturaleza tener paciencia en unas cosas, pero
otras perder la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? El diccionario dice que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Lo había comentado ahí el pastor en la reunión de matrimonios del viernes pasado. Si no la escuchó, si no tuvo oportunidad de venir y no la ha escuchado, le ruego, le pido que la escuche. Es una enseñanza que le va a bendecir, le va a edificar. Y mencionaba esta definición, que la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Y yo pondría sin enojarse. ¿Han escuchado la frase, el que se enoja, pierde? Y yo te pregunto, ¿qué es aquello que te enoja? ¿Qué te enoja? O tú podrías decirme, no, hermano, yo no me enojo, yo soy cristiano, yo no me enojo. A mí no me enoja nada porque yo soy cristiano. No, hombre, todos, no importa cuántos años tengas en el Señor, siempre va a haber algo que te cause enojo. Y es parte de nuestra naturaleza. Y no está mal enojarse. El problema es cuando el enojo nos lleva a pecar, como dice la palabra, ¿no? Otra definición de paciencia la paciencia es saber sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Paciencia es saber sufrir y tolerar las adversidades con fortaleza. Pero a nadie le gusta sufrir, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí que le gusta sufrir para pellizcarlo? A nadie nos gusta sufrir. Si cuando pues, nos da el sol queremos sombra luego, ¿verdad? A nadie nos gusta padecer, pero todas las personas en algún momento vamos a pasar una circunstancia que nos haga padecer, que nos haga sufrir. Como cristianos aún hay cosas que nos causan sufrimiento y dolor. Y los que no conocen al Señor tratan de pasar esos tiempos de adversidad, de dolor, de sufrimiento con tantas cosas, ¿no? A través del alcohol, a través de las drogas, a través del juego. Tratan de distraer su mente para no acordarse del dolor. Pero nosotros como cristianos sabemos que podemos pasar esos momentos de angustia tomados de la mano del Señor, porque Él es el único que puede darnos fortaleza y nos ayuda. Encontré esta frase sobre la paciencia y dice, las personas que tienen paciencia saben esperar con calma a que las cosas sucedan, ya que piensan que las cosas que no dependen estrictamente de ellos, se les debe otorgar tiempo. Una persona que es paciente es una persona que sabe esperar, porque hasta para esperar hay que saber esperar. Y es una persona que entiende que hay cosas que no dependen de uno y hay que darles tiempo. Y hay cosas que dependen del Señor, ¿no? Y vamos a ver un caso muy específico de una persona que no supo esperar en Dios, que no supo ser paciente y que esto le trajo consecuencias. Es el caso de Saúl. Voy a mover mi piecito. El caso de Saúl, el rey Saúl, yo creo que lo han leído en la Biblia y si no lo han leído, pues les invito a que lo lean. Viene a partir de 1 de Samuel capítulo 9 y hasta el último capítulo de 1 de Samuel, que es 31 me parece. El pueblo de Israel pide un rey y el Señor habla a Samuel, que es el profeta de ese tiempo, y Samuel unge a Saúl como rey. Y cuando Samuel unge a Saúl como rey, le describe lo que va a pasar después de encontrarse.
le dice, mira, ahorita que nos dejemos de ver, tú vas a ir a caminar para allá, te vas a encontrar a 2 personas que te van a decir que ya no busques a las burras que estabas buscando porque ya las encontraron. Después te vas a encontrar a otras 3 personajes y te van a dar unos panes. Y después te vas a encontrar a unos profetas que vienen descendiendo y vas a profetizar con ellos. Y en 1 Samuel 10:8, si me acompañan ahí, Samuel le da una instrucción muy específica a Saúl. Le da una indicación de parte de Dios. Y dice 1 Samuel 10:8: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. La instrucción para Saúl de parte del profeta era que lo esperara en Gilgal 7 días hasta que Samuel llegara para ofrecer holocaustos y ofrendas. La espera que Samuel le pide a Saúl era una espera indispensable. No le dijo, oye, mira, vas a esperar un día y luego voy a llegar yo. ¿Vas a esperar 2 días? No. Van a ser 7 días los que tú me vas a esperar, 7. Era algo muy específico y era algo necesario. Y uno podría preguntarse, ¿por qué 7 días? ¿Por qué tenía que esperar 7 y no 2 o no 4 o no 5? Bueno, la espera era necesaria para probar la obediencia de Saúl. Y en nuestras vidas también la espera es necesaria para probar nuestra obediencia. Y esperar significa tener esperanza de conseguir lo que se desea. Esperar es creer que algo va a suceder. Y esperar es detener el movimiento o detenerse hasta que algo suceda. Una de las razones por las que tenemos que esperar a que Dios actúe o tenemos que esperar en Dios es porque nuestra obediencia está siendo probada en ese tiempo. Dios prueba nuestra fe constantemente, o nuestra fe tiene que ser probada. Y una de las maneras en las que Dios prueba nuestra fe es a través de la espera. La fe del cristiano tiene que ir perfeccionándose, tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. Y una de las formas en las que nuestra fe se fortalece, se perfecciona y madura es a través de la espera en Dios. La espera pone nuestro corazón a prueba. ¿Ustedes creen que a Dios le costaría trabajo responder a alguna oración que le hacemos de manera inmediata? No, a Dios no le costaría ningún trabajo responder inmediatamente a alguna petición que le hagamos. Pero eso convertiría a Dios más como a un genio de la lámpara que cumple nuestros deseos, que a un Dios que es Padre y misericordioso, y que el propósito de Dios es formar el carácter de Cristo en nosotros a través de las circunstancias que pasamos. Si alguien necesitara un trabajo, ¿no creen que para Dios sería fácil responder a esa necesidad inmediatamente? Si alguien necesitara ser sanado, ¿no creen que Dios lo podría sanar a esa persona inmediatamente? Dios tiene el poder y la autoridad para responder a nuestras oraciones sin ningún problema. Pero necesitamos muchas veces esperar, ser pacientes, esperar en Dios, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y a través de ese tiempo de espera, así como Dios probó a Israel, lo menciona en Deuteronomio 8:2, donde a través de los años que pasó en el desierto de Israel, Dios le dice: yo permití que pasaras ese tiempo en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos.
La razón por la que es necesario esperar en Dios es para probar nuestra obediencia. Y si esperamos en Dios, Dios vendrá a nosotros y nos dirá qué hacer. En la parte última de Primera de Samuel 18, la parte última de este versículo, Samuel le dice a Saúl: vas a esperarme 7 días y vamos a ofrecer sacrificios. Y después yo voy a venir a ti, te voy a decir lo que vas a hacer. Era indispensable que Saúl esperara a Samuel para recibir instrucciones. Cuando tú y yo esperamos en Dios, Dios va a venir en el momento perfecto, en el momento indicado, en el momento en el que Él sabe cuándo es lo mejor y nos dirá qué hacer, así como Samuel le iba a decir a Saúl. Siempre habrán circunstancias en las que no sepamos qué hacer, no sepamos qué decisión tomar, no sepamos cómo actuar y queremos una respuesta inmediata a esa situación porque nos desespera estar pasando esa circunstancia. Pero la respuesta del Señor en muchas ocasiones es: espera, ten paciencia, espera en mí. En el tiempo correcto el Señor va a venir y te va a indicar qué hacer. En Salmo 32:8, el Señor le hablaba a David y decía: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántos saben que Dios habla, hermanos, hermanas? ¿Cuántos saben que Dios habla? Amén. Tenemos un Dios vivo, un Dios que está interesado en nuestras vidas. De una o de otra manera Dios nos va a hablar, Dios te va a hablar. Y a ti y a mí nos corresponde estar atentos. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad es estar atentos a Dios. Dios habla a través de una enseñanza. ¿Cuántos han recibido instrucción de Dios a través de una enseñanza? ¿Cuántos Dios les ha hablado a través de una enseñanza? Yo creo que a todos. Dios habla a través de la alabanza, de los tiempos de alabanza. ¿A cuántos Dios les ha hablado en tiempos de alabanza? Dios nos habla. Por supuesto, Dios nos habla a través de su palabra. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios a través de un versículo, alguna parte que están leyendo y saben que es Dios quien les está hablando? Y también a través de la oración. Dios nos habla en nuestros tiempos de oración también. De una u otra forma Dios nos habla. Y en su momento, en el tiempo correcto, Dios nos va a hablar para saber qué hacer. Es indispensable tener paciencia, no desesperar, entender que Dios tiene el control. Y continuando con la historia de Saúl, en el capítulo 11 de Primera de Samuel, Saúl pelea contra los amonitas, los vence. Saúl es investido como rey en Gilgal por parte de Samuel. En el capítulo 12, Samuel habla con el pueblo de Israel y les hace como un reclamo por haber ellos pedido un rey, por querer ser como las naciones que los rodeaban. Y en el capítulo 13 vemos que Saúl inicia una pelea en contra de los filisteos. Es la primera ocasión en la que Saúl va a pelear contra los filisteos. Reúne a todo el pueblo que puede, reúne a todo el pueblo de Israel que puede en Gilgal. Y al darse cuenta de que el ejército de los filisteos es muy numeroso, el pueblo de Israel comienza a sentir temor y empieza a huir y empieza a esconderse. Si me acompañan a 1 Samuel 13, capítulo 6, perdón, 1 Samuel capítulo 13, verso 6, para ver si están atentos. Dice: muchos israelitas, voy a leer en la traducción lenguaje actual,
muchos israelitas pensaron que no podrían vencer al ejército filisteo, así que fueron a esconderse en cuevas y agujeros, entre las piedras y dentro de pozos secos. Imagínense el miedo que tenían los israelitas. Y el verso 7, y no faltaron algunos que cruzaron el río Jordán y se fueron a la tierra de Gad y de Galaad. Saúl se quedó en Gilgal, pero todos en su ejército estaban temblando de miedo. Era un momento de mucha tensión, de mucha preocupación, de mucho miedo entre el pueblo de Israel. Y aunque muchos israelitas estaban desertando, dice el verso 7, Saúl se quedó en Gilgal. Podríamos pensar, no, pues Saúl es un buen rey, se quedó como buen líder, va a hacer las cosas bien. Y vamos a leer del verso 8 al verso 14. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, lo que leímos en los versos anteriores. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, lo cachó. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. El verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Cuál fue la razón por la que Saúl no esperó a Samuel? ¿Cuál fue la razón por la que Saúl no esperó a Samuel? Porque Saúl vio que el pueblo estaba huyendo de la pelea. El verso 11 lo menciona y dice, el verso 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Saúl se dejó llevar por lo que veían sus ojos. Se dejó llevar. ¿Cuál es la razón por la que algunas personas no continúan esperando en Dios o se desesperan y no permanecen fieles al Señor? Siempre habrá circunstancias en las que Dios nos pida actuar y habrá otras circunstancias en las que Dios nos pida esperar. Espera en mí, no te muevas, espera que yo actúe. En ambos casos debemos entender o saber que es Dios quien nos está dirigiendo a una cosa u otra. En este caso, Saúl había recibido una instrucción, había recibido una orden de parte de Samuel y que Samuel estaba diciendo, no has guardado la orden que Dios te ha dado. Saúl fue desviado de la obediencia a Dios, al mandamiento que había recibido, porque sus sentidos lo estaban guiando a otra cosa. Lo que vio le hizo tener temor,
lo que vio le hizo dudar, lo que vio lo hizo desviarse del camino correcto. Lo que estaba viendo lo hizo pensar, oye, ¿qué tal si Dios no va a estar conmigo si yo no hago el sacrificio? Necesito ponerme las pilas, hacer el sacrificio, porque si no, Dios no va a estar conmigo. Saúl fue desviado de su obediencia a Dios a causa de lo que vio, a causa de sus sentidos. Pablo lo menciona en 2 de Corintios cuando le habla a la iglesia, diciéndole que la serpiente engañó a Eva. Porque me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Recuerdan cuando estaba en el huerto Eva y la serpiente con su astucia, dice la palabra, empezó a engañar a Eva? Y entonces dice la palabra que Eva vio con sus ojos que ese fruto era codiciable para ella. Eva se desvió por lo que vio. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces somos desviados de la fe por lo que estamos viendo en nuestras circunstancias? Somos desviados de la obediencia a Dios porque no vemos lo que queremos ver con nuestros ojos naturales. Pablo decía que no andamos por vista, sino andamos por fe. La Nueva Traducción Viviente dice en 2 de Corintios 5:7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Sí se han escuchado la frase de que no todo lo que brilla es oro? A veces nos dejamos llevar por lo que están viendo nuestros ojos. Saúl tomó la iniciativa y ofreció el holocausto, cuando la instrucción que Samuel le había dado era que esperara, porque el que tenía que ofrecer el sacrificio o el holocausto era ¿quién? Samuel. No le tocaba a Saúl ofrecer el sacrificio, le tocaba a Samuel, era el orden que Dios había establecido. Y Saúl abiertamente desobedeció la orden de Dios. No esperó. ¿Qué le costaba? No sé, una hora tal vez, o media hora, no sé qué tiempo habrá tardado en lo que Saúl empezó a ofrecer el sacrificio. Inmediatamente llegó Samuel. Saúl estaba desesperado. Y hay también muchos cristianos que no esperan en el Señor, que pueden llegar a pensar que Dios tarda en obrar en sus vidas, en responder a sus oraciones, que puedan pensar, Señor, te estás tardando mucho en responder a mi oración. Muchos compañeros, muchos amigos, pues ya tienen novia, ya tienen novio, y yo aquí forrando Biblias. Entonces, pues voy a hacerle caso a ese filisteo que me está mandando rosas y chocolates, ¿no? Es una instrucción de parte de Dios a los que están solteros, esperar en Dios, a que Dios sea el que ordene todas las cosas. O las personas que quieren servir en un ministerio. En esta congregación, por orden y por instrucción de la Biblia y pues también del pastor a través de la Biblia, todas las personas que tengan el deseo de servir tienen que ser probados, así dice la palabra, y tienen que esperar cierto periodo de tiempo para empezar a servir. Muchos de los que están sirviendo pueden dar fe y legalidad de esto que les comento, ¿verdad? Que hay un periodo en los que hay que esperar
Imagínense un guitarrista muy virtuoso que llega aquí a la congregación y le diga a Andrés, oye Andrés, déjame tocar la guitarra el próximo domingo, yo toco la guitarra eléctrica bien chido. Y Andrés le diga, pues ¿sabes qué, hermano? Pues hay que esperar, hay un periodo de prueba, hay un periodo de espera. Si quieres servir, tienes que ser formado y tienes que esperar. Y esa persona diga, no, aquí no reconocen el talento, Dios les envía siervos con mucha unción y aquí no lo saben apreciar, me voy a ir a otra congregación. ¿Ustedes creen que Dios va a bendecir a esa persona? No, no, porque no sabe esperar. O cuando pasamos a lo mejor alguna injusticia pues en nuestra familia o en el trabajo, ¿no? Y la situación no se resuelve y no se resuelve y pensamos que Dios no está al pendiente de esa situación y que Dios se está tardando en resolver. Y queremos entonces nosotros tomar la iniciativa para resolver las cosas. Habrá momentos en los que tengamos que tomar la iniciativa, pero si Dios te está diciendo espera, espera, yo voy a obrar, pero tú no quieres esperar porque ves que están hablando mal de ti o cierta situación y quieres hacer algo y metes la mano en lo que Dios está trabajando o está haciendo. Y déjenme decirles algo, hermanos, es cuando Dios nos da la indicación de esperar, o cuando tú sabes que en esa circunstancia tienes que esperar a que Dios haga algo, es muy peligroso tomar la iniciativa y actuar y querer resolver eso por nuestras propias fuerzas. Es peligroso. Porque en primera instancia es desobediencia lo que Dios nos está diciendo. Si Dios te está diciendo espera, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. Saúl tomó la decisión de no esperar, de ofrecer el holocausto, basado en lo que veía y en las emociones que se generaron a causa de lo que veían sus ojos. Saúl estaba viendo que las personas se iban, su ejército se estaba desarmando y él en su interior se estaba poniendo bien nervioso, temeroso, dudoso. Sus emociones estaban al 100. ¿Alguna vez tú has tomado una decisión basada en tus emociones? Es peligroso tomar una decisión basado en una emoción, ya sea en un momento de alegría máxima o en un momento de tristeza que te quieres pues tirar al piso y llorar. Nunca es bueno tomar decisiones ni cuando estamos muy alegres ni cuando estamos muy tristes. Nunca debemos tomar una decisión basados en nuestras emociones, jamás. Y es inevitable tener emociones, es inevitable tener sentimientos, es inevitable sentir tristeza, es inevitable sentir dolor, es inevitable sentir. El problema es cuando los sentimientos nos llevan a tomar decisiones. Lo importante es qué hacemos con esas emociones y sentimientos que tenemos cuando estamos viendo algo, una circunstancia que está pasando. ¿Nos dejamos llevar por esos sentimientos o se los entregamos a Dios? Cuando Saúl tomó la iniciativa de ofrecer el holocausto, lo que estaba mostrando, lo que estaba reflejando era que no confiaba en Dios. Lo que Saúl vio dio movimiento a lo que Saúl ya tenía en su corazón. No era algo que se implantó a partir de ahí, no. Saúl ya tenía ideas en su corazón y que a través de lo que estaba viendo le dio rienda suelta. ¿Y qué era lo que había en el corazón de Saúl? Que Saúl no confiaba en Dios plenamente. No confiaba en Dios. Era un hombre orgulloso, lo podemos ver a través de la escritura.
que le gustaba hacer las cosas a su manera. Esperar en Dios, tener paciencia, está intrínsecamente relacionado con la confianza que tengamos en Dios. Si nosotros confiamos en Dios, podremos esperar en Él. Si tú confías en Dios, vas a poder esperar en Él. No importa lo que estén viendo tus ojos. Aunque se caiga el mundo a pedazos, si Dios te dijo, espera en mí, aunque todo se derrumbe a tu alrededor, vas a poder esperar. Y si no confías en Dios, te será imposible esperar en Dios. Puedes decir, sí, yo creo en Dios, confío en Dios, pero no esperas a que Él obre en tu vida. Eso lo que muestra es que en realidad no confías en Dios, y eso fue lo que pasó con Saúl. Y confiar en Dios es tener la certeza, la seguridad de que Dios va a actuar en tu vida o en tus circunstancias de acuerdo a su carácter y de acuerdo a su palabra. Esperar en Dios, confiar en Dios, es tener la certeza de que Dios va a actuar en tu vida y en tus circunstancias de acuerdo a su carácter y de acuerdo a su palabra. Yo creo que todos tenemos personas en las que confiamos. ¿Tú tienes personas en las que confías? Todos tenemos personas en las que confiamos. Personas que no nos van a dejar abajo, como se suele decir, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que para trabajos de carpintería o de albañilería o de mecánica les podemos encargar pues que hagan el trabajo, ¿no? En el caso de un mecánico pues es difícil hallar algún mecánico confiable, pero por ahí hay uno. Y no a todo el mundo, no a todas las personas les vamos a encargar un trabajo en particular. Tenemos que saber si esa persona es bien hecha, si cobra bien, si no nos va a quedar mal. Incluso hasta para un trabajo hay que confiar en ciertas personas. En los doctores, en un abogado, no se confía fácilmente, ¿verdad? ¿Tú tienes personas a las cuales les podrías confiar tus pertenencias? ¿A las que les podrías encargar tu cartera, tu carro? ¿O tus hijos? Si tienes hijos. ¿A qué personas les podrías encargar tus hijos? A personas a las que les tienes confianza. No vas a dejar a tus hijos con el de la tienda, ¿verdad? ¿A qué personas les puedes confiar tu corazón, tus sentimientos, tus temores, tus alegrías? No vas a andar con el del camión contándole tu vida, ¿verdad? ¿No? Según el valor que le demos a algo, dependerá el nivel de confianza que tendremos con una persona para actuar. ¿Y de qué depende el nivel de confianza? Hay niveles de confianza o círculos de confianza. Yo no le tengo la misma confianza pues a mi vecino que al pastor, ¿no? No le tengo la misma confianza a mi compañero de trabajo que a mi papá. Son cosas distintas, pero ¿de qué depende? De cuánto conozcamos a la persona. Entre más conozcas a la persona, más podrás confiarle cosas. Tú confías en aquel que conoces, y si tú conoces a Dios, podrás confiar en Él. Y si tú confías en Él, vas a poder esperar en Él.
esperar en Él no te resultará complicado o imposible como le fue a Saúl. Y Saúl, después de desobedecer, de hacer el sacrificio y de desobedecer abiertamente al Señor, él justifica su falta de paciencia, justifica su desobediencia. En el verso 12 del capítulo 13 dice: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Ay, pobrecito Saúl, se esforzó. El verso 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová. No era el mandamiento de Samuel, era el mandamiento de Jehová. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y es bien curioso, miren, porque a sus propios ojos, Saúl no había hecho nada indebido. A sus propios ojos, Saúl estaba bien. Y él dijo: no, yo no hice nada malo, me esforcé y ofrecí holocausto. Mi hijo tan chulo, le hubiera dicho Samuel, ¿no? Saúl se esforzó. Esforzarse significa reunir fuerzas para alcanzar un propósito. Y entonces vemos que el error de Saúl fue hacer las cosas en sus propias fuerzas, no confiar en Dios, confiar en sí mismo. Y qué diferente hubiera sido si Saúl hubiera reconocido su error. Si le hubiera dicho a Samuel: ¿sabes qué? Sí, la regué, me equivoqué, Samuel, pequé contra Dios, perdóname, ruega a Dios por mí. Pero no, Saúl estaba convencido de que no había hecho algo malo. ¿Cómo actuamos cuando hacemos las cosas en nuestra propia sabiduría o en nuestras propias fuerzas? Cuando Dios nos ha dicho que tenemos que esperar o que tenemos que hacer las cosas de cierta forma, ¿reconocemos nuestro error o nos justificamos como Saúl? No, Señor, pero es que tú sabes, Señor, pues que no tengo dinero para pagar la renta, entonces pues ahí estaba el billete de 500 en la cartera de mi vecino y se lo agarré. ¿Nos justificamos o reconocemos nuestro error? Isaías 5:21 dice: hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Saúl era sabio en sus propios ojos, era prudente delante de sí mismo. Y a los ojos de Dios, no a los ojos de Saúl, a los ojos de Dios, actuar en nuestra propia voluntad y no esperar en Él es actuar locamente. Hacer nuestra propia voluntad, tomar la iniciativa sin esperar a Dios, no consultar a Dios, no obedecer a Dios, es actuar locamente. Y esta palabra significa actuar neciamente, actuar torpemente, actuar equivocadamente. Y porque las consecuencias de esa iniciativa que podamos llegar a nosotros a tomar es algo que no es bueno para nosotros. Puede que cuando estemos en una situación donde no queremos esperar y queramos tomar la iniciativa, digamos: no, pues no va a pasar nada, pues no creo que pase algo. Pero la realidad es que hay consecuencias por nuestras malas decisiones, hay consecuencias por no esperar en Dios, hay consecuencias que no son buenas para nosotros. Y en el verso 14, continúa hablando Samuel a Saúl y le dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
¿De quién estaba hablando Samuel? De David. Y David era un hombre completamente distinto a Saúl en esta área de esperar, de confiar en Dios. El Salmo 71, 13 y 14 dice David: sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. A través de todos los salmos podemos ver constantemente la palabra esperar, confiar de parte de David. David era un hombre que conocía a Dios, que profundamente conocía a Dios y que él sabía esperar en Dios, sabía confiar en Dios. David fue ungido por Samuel más o menos cuando tenía 15 o 16 años. Allá por primera de Samuel 16. Y vemos en todo el libro del primer libro de Samuel cómo David y Saúl tuvieron encuentros constantemente, ¿no? Saúl quería matar a David, tuvo la intención de hacerlo al menos 2 veces, aventándole la lanza. David huyó, y en esa persecución de Saúl a la vida de David, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl 2 veces. Pero él dijo: ¿cómo voy a tocar al ungido de Jehová? Él podía matar a Saúl y reclamar el reino para sí mismo y decir con justa razón: a mí Dios me ungió como rey. Pero él no tomó la iniciativa. En primera de Samuel 24, 12, después de que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, estaba hablando David con Saúl y le dice: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Al contrario de Saúl, David no tomó la iniciativa para cumplir una promesa de parte de Dios. Él no tomó la iniciativa para matar a Saúl y entonces decir: pues ya no hay nadie que se interponga, Dios me ungió, ahora yo soy el rey. No. Él sabía que era Dios quien tenía que quitar a Saúl. Y David esperó aproximadamente 15 años para llegar a ser rey de Israel. David supo ser paciente, supo esperar en Dios. Él no se desesperó. David supo esperar en el tiempo de Dios. Salmo 31, 14 y 15 dice: mas yo en ti confío, oh Jehová. Está hablando David. Digo: tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. David entendía con tanta claridad que sus tiempos, sus circunstancias estaban en las manos de Dios. No estaban en sus propias manos, estaban en las manos de Dios. ¿Cuántos sabemos que nuestros tiempos están en las manos de Dios? Amén. El día en que partamos con Él, Dios lo sabe. No depende de ti, no depende de mí. El día en que nacimos, ¿alguien decidió nacer algún día en particular y alguna hora en particular? Nadie. Y así como esas circunstancias están en las manos de Dios, todos los tiempos entre que nacemos hasta que muramos están en las manos de Dios. Cuando tú y yo no esperamos en el Señor, lo que estamos diciendo es: Señor, no creo que tú tengas el control de mi vida.
cuando tú y yo no esperamos a que Dios sobre, lo que estamos en realidad diciendo es que no confiamos en Dios. No confiamos que Él es soberano en nuestras vidas. Podemos decir: Dios, tú eres el soberano del universo, tú eres el soberano de la creación, tú eres el soberano de la tierra, y cantarlo con todo el corazón y con todas las fuerzas y con todo el pulmón. Pero puede que no confiemos en que Él es soberano en nuestras vidas. Puede que lleguemos a dudar de la soberanía de Dios en nuestras circunstancias. Puede que lleguemos a pensar que Dios no tiene el control de lo que estoy viviendo. Que necesito actuar, que necesito tomar la iniciativa de esta situación, porque si no, no se va a arreglar. Lo tengo que arreglar yo, porque Dios no está haciendo nada. ¿Crees que es así? No. Aunque no lo veamos, Dios siempre está actuando. Aunque no lo veamos, Dios siempre está presente. Dios tiene el control de tu vida, de mi vida, de nuestras circunstancias. Dios es el más interesado en nuestro bien. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos tienen tanto interés en tu bien como Dios. Y Dios tiene el perfecto control de tu vida y de tus circunstancias. Y Dios es digno de nuestra confianza. Dios es digno de que esperemos en Él, no importa la situación que estemos pasando. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y hay tantas promesas, tanta palabra de Dios en la Biblia que podemos guardar en nuestro corazón y que nos debe llevar a una completa dependencia del Señor. Yo te invito a que nos pongamos de pie para terminando. Puede que estés pasando una circunstancia en la que tengas que esperar en Dios a que Él obre en una situación en específico, en particular. Puede que lo hayas vivido antes, o puede que lo estés por vivir. Puede que en un futuro tengas que ser paciente y esperar a que Dios obre en tu vida. Tal vez una situación familiar, tal vez alguna situación en tu trabajo. Pero es indispensable que podamos esperar en Dios, que podamos entregarle nuestro corazón en completa confianza a Él. Yo cuando empecé mi trabajo actual, cuando llegó mi jefe que está actualmente, hace casi 3 años, él venía llegando. Yo tenía ya como 7 meses en mi puesto y él era nuevo. Y pasó una circunstancia del trabajo que iba relacionada con el pago de un bono. Y no fue culpa de mi jefe, más bien eran como indicaciones previas a la que él llegara. Y yo veía injusto lo que ya había pasado, ¿no? De hecho, ya habían pagado el bono, era un bono, ¿no? Y yo le había dicho a mi jefe: oye, no debe ser así, debe ser de esta forma, porque la manera justa sería esto. Y me dijo: ok, déjame, lo reviso, yo lo checo con las personas correspondientes. Y yo recuerdo que me desesperé, que actué en mi propia iniciativa, en mi propia voluntad. Y en una reunión que tuvimos con los jefes de mi jefe, expuse la situación. Oigan, pasó esto y yo ya le dije a mi jefe, pero van para tanto tiempo y no se ha resuelto. Y entonces pues la
la persona que era el jefe de mi jefe dijo, vamos a resolver esta situación en un rato más, le voy a decir a tal persona que se contacte contigo para resolverlo. Y el caso es que yo tomé la iniciativa y yo dije, no, pues como no se resuelve de aquel lado, pues yo lo voy a resolver de este lado. Lo que yo no me di cuenta en ese momento, sino hasta tiempo después, es que yo expuse a mi jefe delante de su jefe. Lo hice ver como si no estuviera haciendo su trabajo. Lo hice quedar mal. Y yo no me di cuenta de eso en ese momento porque yo estaba tan metido en mi propia situación que no le di importancia a la otra persona, a cómo se sentía o a cómo se hubiera podido sentir. Yo no esperé en Dios a que Dios resolviera o Dios actuara. Y esa situación hizo que mi jefe me tuviera una desconfianza total que fue menguando hasta hace 3 meses. Imagínense, 3 años que mi jefe, pues sí me hablaba y todo, ¿no? Pero yo me daba cuenta de que, pues de lejitos, porque tú eres bien chismoso, que mi intención, créanme, nunca fue como evidenciarlo, pero así pasó, así se vio y así lo sintió él. Y yo sabía que hice mal, hasta la fecha, pues lo entiendo. Y algo que pudo terminar bien, algo que pudo a lo mejor generar una buena amistad tal vez con mi jefe, pues se desvió por completo porque yo no esperé. Y esto de esperar en Dios es tan cierto, que lo vemos, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que se desesperan, que quieren tener novia o novio y terminan mal. No esperan en Dios el tiempo correcto, a la persona correcta. Y ahí vamos a enfrentar siempre circunstancias muy específicas que nos demanden esperar en Dios. Y ese tiempo de prueba lo podremos pasar si conocemos a Dios. Entre más conozcamos a Dios, más podremos confiar en Él. Entre más confiemos en Dios, más podremos esperar en Él. Invito a que cerremos nuestros ojos para orar a Dios. No sé si estás pasando una circunstancia que demanda de ti paciencia o espera en Dios, o tal vez lo estés por enfrentar en un futuro. Nuestra fe tiene que ser probada. Va a llegar un momento en el que tengas que esperar en Dios. ¿Y cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a responder? A David le tomó 15 años esperar en Dios. Tú espera en Dios, no importa el tiempo que se tarde. No importa si es una enfermedad que tal vez le has rogado al Señor que te sane. Para Dios eso no es imposible, lo puede hacer inmediatamente. Pero en Dios hay propósitos, hay planes. Puede ser alguna injusticia, alguna situación que estés viviendo en tu trabajo o en tu familia. Para Dios nada es imposible, pero tenemos que esperar en Él. Amado Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres paciente con nosotros, Señor.
Tú nos muestras tu paciencia constantemente porque tú sabes cuán frágiles, cuán débiles, cuán emocionales podemos ser, cuán fácil podemos tomar decisiones equivocadas. Tú eres paciente una y otra vez con nosotros. Gracias, Señor, por tu inagotable amor, inagotable paciencia que muestras. Ayúdanos, Señor, también a esperar en ti, a saber que tú tienes el completo control de nuestras vidas, aunque no lo podamos ver con nuestros ojos naturales. Tú estás obrando, tú estás actuando, tú estás haciendo cosas a nuestro favor porque tú eres el más interesado en nuestro bien. Y tú obras, Señor, conforme a tu carácter, conforme a tu palabra, para llevarnos adelante, Señor, para que nuestro carácter crezca y se parezca cada vez más al carácter de Cristo, porque ese es el propósito, esa es la meta, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes, a esperar en ti y sobre todo a ser obedientes cuando estemos pasando una circunstancia difícil. A confiar en que tú eres soberano, no solo en el universo y en la creación, sino que tú eres soberano en nuestras vidas. Que tú tienes el control de los planetas y el control de esta tierra, pero también control de nuestras vidas, Señor. Tú no eres un Dios lejano, eres un Dios que está cerca. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Que tú eres el único digno, Señor, el único digno eternamente y para siempre. Continúa con tus ojos cerrados y adoremos al Señor. De mañana me presentaré a ti y queremos y esperaré con tus manos en alto, dile: cuando traiga mi oración, escúchame. ¿Y qué haremos? Esperaré en ti, esperaré. Dile: de mañana me presentaré a ti. ¿Y qué haremos? Esperaré en ti y esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame y esperaré. Santo y apartado del mal, pero grande misericordias, vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré, porque por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor, vendré a tu casa y te adoraré. Dile a él: vendré a tu casa y te postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Dile: por la abundancia de tu
manos en alto y el favor inmerecido de tu amor, por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa. ¿Y qué haremos? Te adoraré con todo lo que soy. Vendré a tu casa y me postraré porque Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Gracias te damos, precioso Dios, porque tú eres bueno con aquellos que esperan en ti, con el alma que te busca, Señor. Ayúdanos a permanecer confiando y esperando en tu bondad y en tu amor, Señor. Gracias te damos. Llévanos con bien a casa, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Amén, hermanos. Pues que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión.